Vamos a comenzar entonces. ¿Listo, José Manuel? ¿Cómo dices, Pedro? Hola a todos, el equipo. El día de hoy nos acompaña Paulo Cox, economista, profesor de la Universidad de Chile, de la carrera de Ingeniería Comercial y Economía, experto de macroeconomía y economía política. Bueno, como les había comentado en reuniones anteriores, se supone que durante los meses previos a la tertulia vamos a ir explorando la temática, y como hoy día tenemos la tertulia de concentración de medios y libertad de expresión, hoy Pablo nos va a hablar sobre el tema y nos va a dar su visión respecto a la concentración de medios desde un punto de vista económico. Muchas gracias. Gracias. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Me gusta mucho lo que están haciendo, así que es un honor estar aquí conversando con ustedes. Antes de empezar, tengo que decir que yo hoy día voy a presentar como Paulo Cox, ciudadano de la República de Chile, y en nada compromete a mi empleador, porque yo trabajo en el Banco Central también. Así que todo opinión, todo lo que yo diga no tiene nada que ver. Esto es importante decirlo. Y también mencionarles que soy economista. Creo que ninguno aquí quiere conocer a los economistas. ¿Hay uno, parece? No sé. El único mayor. Lo que yo creo que va a ser más, seguramente más rica la conversación, y también les va a servir mucho para tener ciertas categorías y conceptos que vienen desde la economía, en vista de la conversación que van a tener en la tarde, ¿cierto? Pero por supuesto tienen los defectos disciplinarios de disciplina, así que no se enojen mucho. Mi presentación, un poco el itinerario, voy a seguir. La gran parte de la presentación va a ser sobre responder un poco a la pregunta por qué nos deben preocupar los medios de comunicación, la prensa, y que sea concentrada o no, y qué sabemos. Y yo les voy a contar un poco lo que desde la economía hemos tratado de responder a esta pregunta, cuáles son los conceptos, las cosas que importan, las grandes categorías. Después, brevemente, porque no soy un experto, pero a la luz de lo que vamos a conversar en la primera parte, voy a dar algunas perspectivas, algunas opiniones respecto al rol de las nuevas tecnologías de información y comunicación, que me dijeron cuando me escribieron, me invitaron a participar, querían también que se dijera algo respecto a la última tendencia, al creciente uso de estas tecnologías en los medios de comunicación. Y finalmente, pensando en que estamos aquí, que ustedes están haciendo una labor importante, ver si podemos también atrevernos a dar primeros planteamientos de qué es lo que se puede hacer para el caso chileno. Y yo en general, mi presentación se va a enfocar al tema en general. En todo caso, en todos los países, es una de las conclusiones que en todos los países presentamos los mismos problemas, así que nos incumbe de todas formas. Entonces vamos primero al hecho, a entender un poco por qué nos preocupa la prensa en general. Y al menos desde el punto de vista de la economía, la razón por la que nos preocupa es que la prensa es capaz de influir en las creencias de las personas y a través de esta influencia afectar decisiones que tomamos todos como participantes de una sociedad democrática. Puede tener consecuencias políticas o de carácter público vía el voto. ¿Ya? Ese es el mecanismo en economía es muy simple. La prensa provee de información. Como la prensa se tiende a pensar que en conjunto es una tecnología que reúne información mejor que la que tiene individualmente uno la recoge, le sirve, ¿cierto?, para tomar decisiones, y dentro de las muchas decisiones que uno toma en base a la información de la prensa está la decisión de votar. ¿Ya? Es importante esto del carácter público, porque también la prensa provee información, cosas que nos incumben personalmente a cada uno. ¿Ya? Pero por supuesto, cuando la prensa no está entregando información de calidad en lo que se refiere a entretención, por ejemplo, las consecuencias van a ser, primero, que pase un mal rato, ¿cierto? Y segundo,
de llegar a verificarse que la prensa está sistemáticamente perjudicando mi bienestar personal por las decisiones que estoy tomando, las malas decisiones que estoy tomando por la información de baja calidad, yo puedo tomar la decisión siempre de no seguir escuchando a una prensa que me está perjudicando personalmente en mis decisiones del día a día. Pero eso es distinto cuando se trata de bienes públicos, donde no es tan fácil percibirse que no me estoy equivocando y percibir el daño que implica equivocarse en la decisión, porque la decisión la estamos tomando todos en conjunto. Entonces, ese es el primer punto. Ahora, cierta atenuante o cosas que no las voy a tocar en profundidad, pero que son importantes de distinguir. En la sociología, aunque también en economía ya se está empezando a estudiar, en el estudio de Vicini y Verdier, la prensa también se entiende como un motor de transmisión cultural que es capaz también de influir en las preferencias de las personas. Yo todo lo que voy a hablar hoy día es más bien el paradigma racional de la economía, donde la prensa no está afectando las preferencias. Está afectando la información que, junto con las preferencias que están fijas, me cambia mi decisión, pero no las preferencias mismas. ¿Ya? Entonces yo no voy a hablar de eso. Sería importante, pero en economía nosotros tratamos a la gente como personas unitarias, coherentes, con preferencias dadas, consistentes, que no están cambiando el tiempo. Lo que sí hace una gente racional es que cuando llega información nueva la usa de forma de sacar el mejor aprovechamiento de esa información con las preferencias que uno tiene. ¿Ya? Segundo punto. No es suficiente que la prensa influya en las creencias y que esas creencias pueden cambiar las decisiones que tomamos como sociedad para que estemos preocupados. No es suficiente. ¿Por qué? Porque ese rol, esa influencia puede ser positiva. No olvidarse, nosotros tenemos la tendencia a preocuparnos de la prensa porque está muy asumida en la sociedad de Chile y en muchas otras partes que es cegada la prensa. Ese es el problema. Pero hay que reconocer el rol positivo que potencialmente puede tener la prensa en general de mejorar nuestras decisiones con información mejor que la que tenemos nosotros. ¿Ya? Entonces, siempre tener presente que la influencia, que la prensa tenga el poder de influir en las decisiones, de la información que otorga, no siempre es perjudicial, sino que puede ser potentemente muy benigno para la sociedad. El problema, justamente lo que estamos viendo, es que los medios proveen información sesgada. O hay la percepción, existe la percepción, o muchas veces la convicción de que la información es sesgada, no es de buena calidad en cuanto a precisión, y está basada en motivaciones políticas. Entonces son esos dos elementos en conjunto, combinados, que hacen que expliquen por qué debemos preocuparnos de la prensa y por qué es importante el debate, la conversación al respecto. Entonces hablemos un poco lo que les puedo contar, voy a contar brevemente un poco de lo que hemos visto en la economía, lo que han hecho algunos economistas, estudiar sistemáticamente con algunos experimentos el efecto que tiene la prensa sobre las decisiones, sobre la preferencia. Ojo, las preferencias finales de voto con la información nueva, sin que hayan cambiado las preferencias ideológicas necesariamente. ¿Ya? Un estudio bien llamativo, tal vez de los más importantes, el año 2007, el trabajo de La Viña y Kaplan, que muestran que lo que ellos explotan un poco es la forma poco uniforme en que se empezó a distribuir el canal, el TV cable, perdón, en ciertas regiones de Estados Unidos. Entonces, el ejercicio un poco es comparar comunas, la intuición un poco es comparar comunas que son más o menos casi idénticas en todo lo demás, salvo que una recibió el cable primero que la otra, justo en torno a las elecciones presidenciales del 2000, ¿ya? Alrededor de esa fecha. Y el cable era el cable de Fox News, que es de Rupert Murdoch, que es uno de los grandes varones de la prensa mundial y que es reconocidamente conservador y políticamente motivado. Y lo que demuestra este estudio, comparando estas, no es que sean exactamente idénticas, pero estadísticamente idénticas,
comunes parecidas, salvo que una recibió el cable y el Fox News antes, tiene efectos sobre lo que finalmente terminó la gente votando. Gente que estadísticamente era igual, terminó votando más por los republicanos que los otros. ¿Ya? Entonces, resultado contundente que viene de la economía experimental, muestra que hay una influencia ahí de la televisión en ese caso, ¿cierto? Después hay otro experimento, y también encuentro que vale la pena destacar, el experimento que hicieron también investigadores en Estados Unidos, cercano a una elección, le entregaron, tenía una muestra de 1.800 personas, la mitad le regalaron una suscripción al Washington Post y la otra mitad al Washington Times. Y lo que demuestran, lo que concluyen es que primero todo, la gente que recibió algún diario, ¿ya?, independiente cuál haya sido, participó más, votó más. ¿Ya? En Estados Unidos el voto es voluntario. Y además cambiar las intenciones de voto. Lo más curioso de todo es que en ambos casos los cambios en las intenciones de voto se fueron hacia la izquierda. Lo que es curioso, o sea, la gente que recibió el Washington Times, que es más de derecha, también propendió a votar más por la izquierda. ¿Ya? Entonces, hay influencia, o sea, la prensa es capaz de influir en las decisiones de voto. Ese es el primer argumento que estábamos dando. Ahora, ojo, y esto también hay que tenerlo en cuenta, el tratamiento, como estamos viendo en este caso, es diferente según el tipo de medio de comunicación. ¿Ya? Hay una visión más pesimista si tomamos el primer experimento, el de Fox News, con televisión, porque nos está diciendo que la gente como no es capaz de filtrar y ver bien lo que le está entregando información Rupert, ya Fox News. En cambio, la visión puede interpretarse como optimista en el segundo caso, porque nos da la impresión de que la gente que lee diarios, al menos, ¿ya?, sí es más escéptica y lee, y no es llegar y pasarle un diario de derecha para que la gente vote. ¿Ya? Entonces, primera lección de estos ejemplos es, bueno, hay influencia, ¿cierto? Pero no es, el tratamiento no es el mismo dependiendo de la tecnología que estemos hablando. Yo, en general, mi presentación y todo lo que yo estoy diciendo está un poco cegado hacia prensa escrita, ¿ya? Pero hay que tener en cuenta también que estamos hablando, en general queremos abordar el tema como desde una perspectiva general. Ojo, para hacer de nuevo el punto de la diferencia de la transmisión cultural. Lo que los economistas teóricos en economía política hacemos es plantear de que las preferencias de las personas la decisión de votar depende de dos cosas, dos componentes. Una, la decisión intrínseca de uno de tendencia política, ideológica, a, en general, querer gobiernos más de izquierda que de derecha, por ejemplo. Pero a todos nos importa que, independiente del color político del gobierno de turno, a todos nos importa que sea competente. Entonces, la interpretación de lo que está pasando con la prensa, cuando entrega más información, no es que cambien las preferencias ideológicas, sino más bien está cambiando la información respecto a la competencia del incumbente, el que está en el poder, o, depende del caso del país, porque hay países que le importan mucho los escándalos sexuales, ya en otros países no le importa nada. O sea, en un caso extremo que en Estados Unidos, con Bill Clinton, y en otro caso tenemos DSK en Francia, donde los franceses incluso llegaron a aplaudir por la malabarismo que hacía Dominique Strauss-Kahn. Entonces, ojo, de nuevo insisto, no estamos hablando aquí de transmisión cultural, que es muy interesante, y yo lo he estudiado también, pero yo quiero entregarle para tener algo de contraste para la discusión de la tarde, un poco la visión de lo economista. También está muy demostrado, y esto también en estudios de ciencias políticas, que la prensa influye en el activismo en política, proveyendo más información. ¿Ya? Incluso el puro hecho de que exista un diario en una región, por ejemplo, donde se entrega información básica de lo que está ocurriendo, hace que la gente vaya a votar más y que tenga un poder mayor sobre la rendición de cuentas del político de turno, como ocurre en el caso de en India, en un estudio de Besley y Burgess,
el año 2004, que mostraron que justamente las regiones que, la misma intuición, comparando regiones que son iguales en todo lo demás, salvo que en una apareció en un diario, en la sequía, las consecuencias drásticas de la sequía, que son severas en India, fueron mucho menores, porque la gente estaba leyendo y la gente le iba a pedir a su representante que hiciera algo, ¿ya? Y desde otro punto de vista, yendo a también otra democracia como la norteamericana, estos compadres tienen una cantidad de información impresionante. ¿Quién la quisiera? Gensko y Shapiro, que son de Chicago, tienen una base de datos con aparición de prensa y desaparición de diarios con ese rango de años. Pero lo que demuestran ellos es que la aparición en un county, en una municipalidad, aumenta la participación electoral en la presidencial y parlamentaria en 0,3 puntos porcentuales. No lo había comentado antes, pero lo de Fox News, el efecto son 200.000 votos, que para el 2000 era suficiente para cambiar la elección, ¿ya? Solamente para medir un poco el impacto. Más información, incluso la interpretación de ello, aquí ni siquiera estamos hablando de mejor debate, mejor calidad del debate, no, estamos hablando incluso información sobre cuándo corresponde votar, cuáles son mis mesas. Esa información normalmente la difunde los medios de prensa, y eso tiene un efecto directo sobre la participación, ¿ya? Entonces son 2 vías a través de las cuales la prensa puede afectar al final el voto, y por lo tanto las decisiones que tomamos como sociedad de nuestros bienes públicos, de las cosas que elegimos entre todos. Entonces la influencia está, y les di algunos ejemplos. Ahora veamos un poco la otra componente, que es la preocupación de que existe motivación política al mismo tiempo que haya concentración, ¿ya? Y vamos a ver un poco también el origen del sesgo y las diferentes tecnologías que tienen los medios de prensa para usarlo. Entonces aquí la idea es esta relación, no siempre llevadera, pero cozy, como dicen los anglosajones, entre la prensa y el gobierno, y la política en general. Esta no es la mejor foto, yo tenía una mejor y vi que simplemente hay poderes bien fuertes en la web que la retiraron, porque había una foto mejor, justo saliendo un par de días antes de que se tomara la decisión sobre la concesión de televisión en Inglaterra, y el primer ministro se había juntado con una de las personas más ejecutivas más importantes del grupo de Rupert Murdoch. Entonces, pero esa no era la mejor foto, lamentable, pero ahí para mostrar un poco el poder, hasta dónde puede llegar el poder de algunos. Ambos se necesitan y buscan, ¿ya? Expliquemos un poco en qué consiste esta motivación. Es natural. La prensa quiere buscar noticias entretenidas para vender más, y el gobierno quiere influir en la opinión pública, así que se buscan, y esto es desde la primera economía capitalista, la francesa y la inglesa, existe esta relación desde siempre, ¿ya? Eso es súper natural en este contexto. El gobierno, de hecho, también, por otro lado, esta relación es importante porque el gobierno regula, se supone, a la empresa del sector, y tiene poder para fijar tarifas y las concesiones. O sea, a la prensa le interesa que estas relaciones se mantengan bien, si no puede cambiar un poco la mano hacia algún lado. El gobierno puede llegar al punto de ser dueño de la prensa, como es el caso en muchos países donde, y eso está revelado en el estudio de Diankov y otros autores, hay mucha concentración y ownership del Estado, ¿ya? Que no es algo, si bien aquí debemos distinguir, lo que está en juego es un bien público, y por ese argumento hace sentido que sea provisto por el Estado, pero no es, dado que se trata de política, no es la mejor herramienta posible para corregir estas fallas de mercado, ¿ya? Porque el gobierno de turno va a usar ese poder de forma abusiva.
Por otro lado, la prensa puede ejercer en exceso su rol fiscalizador cuando empieza a meter la nariz justo en el momento que se está realizando un proceso político, que si se revela en ese minuto cierta información, al final no vamos a estar eligiendo o resolviendo el problema de la mejor forma posible desde el punto de vista de la sociedad. Porque los políticos, su rol es negociar y a veces tienen que, y si están todo el tiempo transparentando la información que están recibiendo, no pueden llegar a ningún acuerdo. Entonces, la prensa puede llegar, en esta relación puede llegar a tal punto que puede estar transparentando demasiado. Hay un trabajo muy bueno de Pratt sobre eso. Y finalmente, esto es evidente cuando la prensa está capturada por intereses particulares, de grandes grupos económicos, por ejemplo, puede llegar y tener el poder de imponer la agenda e influir en las acciones y políticas del gobierno. ¿Ya? Esa es la relación, el problema que estamos presenciando y la razón por la que nos preocupa. El origen del sesgo, y esto es importante también distinguirlo, puede ser tanto demanda como de oferta. ¿Ya? Y aquí vamos al fondo, al medio del asunto, porque esto hace la gran distinción entre quienes ideológica en la discusión sobre medios. Los que tienden a creer que el mercado es suficiente para resolver todos estos problemas son los que creen que todos los sesgos vienen de la demanda y que los medios simplemente están dando lo que la gente le está pidiendo. Y esa es la visión de Chicago, de los mismos investigadores que han hecho un tremendo esfuerzo, yo lo he hablado, pero tienen esa visión, en la cabeza tienen esa visión de la prensa, que en fondo la prensa no son malos, no son tipos malos, están simplemente dándole al ejemplo lo que ellos mismos quieren. En cambio, el enfoque más pesimista de muchos, en el extremo marxista, es que todo el sesgo viene por razones de oferta. ¿Ya? Y por supuesto, el espacio y el alcance de intervención que queremos hacer, si queremos resolver alguno de estos problemas, va a depender del origen, porque si se trata de un sesgo que viene de la demanda, ¿por qué vamos a intervenir? La gente es cegada, tiene condiciones. En cambio, si es de oferta, es más preocupante. Yo creo que no hay que ser extremista, yo creo que pueden haber de los dos, pero claramente hay sesgos, mecanismos que vienen por el lado de la oferta. Yo les quiero dar algunos ejemplos que yo los llamo la tecnología, ¿ya? La tecnología que usa la prensa para influir de acuerdo a los intereses que pueden ser unos intereses particulares, etc. Pero ¿cuál es la tecnología que usa? Y hay que tener en cuenta cuando uno lee en un diario o en un debate. Primero identificar control e imposición de la agenda, lo que se conoce como agenda setting. Mejor ejemplo, cualquier editorial de la tercera y Mercurio, que trata de poner en la mesa los temas que ellos creen que son importantes y por alguna razón, por el alto poder, concentración de poder político y económico en Chile, la élite sigue. ¿Ya? Y entonces el debate muchas veces es influenciado por lo que quiere discutir la tercera Mercurio. Otro tipo de tecnología es endosar apoyo partisano, que no existe en Chile. O sea, no son transparentes los medios en Chile en general para decir, yo, por esta razón, estos motivos, yo apoyo a este candidato. El The Economist lo hace en la portada de su número y defiende y dice por qué le parece que, por ejemplo, George Bush, porque ellos apoyaron a Bush, le parece el mejor candidato. Eso no existe en Chile. Después, por tiempo, framing y priming, no nada de arena, pero lo que sí quería determinar un poco es slanting, que todos estos términos yo de verdad hice un esfuerzo por buscar la traducción. No me gusta usar anglicismos cuando no son necesarios, pero slanting es como el uso así realmente rebuscado de formas de presentar las cosas de forma que se lea de forma similar. Por ejemplo, yo busqué uno que había notado hace un buen tiempo. Si hubiéramos estado en tiempos de gobierno de concertación, y no estoy diciendo nada de mi preferencia, pero en tiempos de concertación, simplemente el titular hubiera sido el gobierno está subiendo el impuesto. ¿Ya? Pero iniciado en febrero del 2010, en la antesala de la asunción del nuevo gobierno, el Mercurio pone algo como tan rebuscado y tan difícil de ver como nuevo gobierno no va a mantener las rebajas tributarias. O sea, que simplemente va a permitir que suban los costos. Ese es un ejemplo de slanting, ¿ya?
Pero ese no es el único formato, tiene muchos formatos el slanting, lo vemos tanto en la prensa escrita, en el diario físico, como en la versión online, donde ponen el artículo. Está estudiado psicológicamente que no importa si lo ponen a la izquierda o a la derecha, arriba o abajo, ya para llamar la atención. Entonces la sección, la ubicación, en qué número de página, en qué sección, el contenido del diario, etc. O sea, hay muchas formas de decir algo y decir, oye, pues si yo estoy entregando información, pero la entregó escondida en la página 40 y llamó la atención sobre otras cosas. O sea, el slanting tiene muchas formas de expresarse. Otra es escogiendo los expertos a los que les preguntan. Y ahí quiero hacer un comentario porque en algún momento se hizo este experimento de política estéreo donde te ponían a dos expertos que condiciona inmediatamente como si está presentando la cosa como si el espectro posible de discusión está agotado por esos dos expertos. También uno puede interpretar que hoy día la visión de muchos en Chile de la política, uno de los problemas es que nos quieren presentar como si la política es una lucha entre dos coaliciones y esa es la gran discusión y la competencia. Y está dejando afuera un espectro mucho más amplio y diverso de preferencia y de temas a discutir. Entonces hemos hablado un poco de la tecnología. Yo quiero finalmente, en esta parte, antes de pasar al rol de la nueva tecnología, quiero hablar de algunas condicionantes. ¿Qué cosas condicionan la influencia que hemos visto que puede tener la prensa sobre finalmente las consecuencias políticas que puede tener nuestro voto? La propiedad, importante tener en cuenta quién es dueño de los medios de comunicación, ¿ya? Evidentemente la concentración, y eso es uno de los motivos por que estamos acá, queremos discutir eso. Distinguir concentración de comercialización, ¿ya? Son conceptos distintos. Que el giro de negocio sea puramente comercial, lleva a un resultado muy distinto que a un negocio que se reconozca que tiene tanto motivaciones políticas como comerciales. Si nosotros somos capaces de identificar si los medios de comunicación, por ejemplo en nuestro país, son puramente comerciales o si hay motivaciones políticas también, hacen una gran diferencia en el análisis que podamos hacer de debate de políticas públicas para mejorar nuestra prensa, ¿ya? Tener en cuenta el tema del avisaje, el poder que puede tener el avisaje en esa influencia, en ese mecanismo. El avisaje es fundamental porque es la que está financiando. Esto es un teorema de economía básico, es decir, que el bien es público, la provisión privada del bien es insuficiente, no llega a un óptimo. Entonces, si uno interpreta el bien público como calidad de la información, si es que se lo dejamos a un proveedor privado, no va a generar suficiente calidad de ese bien público. El problema, o sea, no el problema, uno de los beneficios de tener plataformas que se benefician con la participación de avisadores es que permite subsidiar un poco con la participación de la otra gente que está usando la información, permite subsidiar y eventualmente, bajo varias condiciones especiales, mejorar la provisión y la calidad de la información que se está entregando. Pero hay que tener en cuenta esa relación y no siempre se cumple porque muchas veces los avisadores pueden extorsionar al oferente de información, es decir, por razones políticas, por ejemplo, o puramente comerciales, o las dos, ¿ya? Entonces no es obvio que el avisaje soluciona el tema de provisión de información. También, y un poco en la misma línea, distinguir entre pluralismo y competencia de mercado, que hayan 20 proveedores de información, pero todos con giro comercial exclusivamente, me va a llevar a lo que fue uno de los grandes trabajos de los iniciadores en esta materia de economía, que es la pensée unique, que la idea en Francia, eso es francés, de que el equilibrio de mercado, cuando hay mucha comercialización y competencia, aunque haya competencia, la comercialización los va a llevar a ofrecer la misma cosa, el mismo tipo de información. Para ser centrista, por ponerlo de alguna forma. Si el espectro político se divide en un continuo de izquierda a derecha, está demostrado que con el avisaje el editor va a elegir, de cada diario, va a elegir estar al centro. Y los dos van a estar ahí.
entonces la calidad, no va a haber diferencia, se va a ofrecer lo mismo, la misma calidad, y no hay pluralismo, no conseguimos pluralismo. Entonces, hay que distinguir número de oferentes del concepto de pluralismo. ¿Ya? Y finalmente, lo que ya mencionamos, también es importante en el debate ver qué es lo que se está buscando influir cuando la prensa quiere influir. Es muy distinto la discusión y la economía política del tema y la solución también, si que se trata de un modelo más como un anglosajón donde importa mucho el comportamiento sexual de los políticos, por ejemplo, y donde la prensa lo que puede hacer es tapar o destapar escándalos, dependiendo de la motivación política, a la Billy, como sería, que es muy importante para los anglosajones en Estados Unidos. Muy distinto a cuando el votante representativo, el ciudadano representativo, está interesado en las plataformas políticas que se están ofreciendo, o la ideología detrás del candidato, ¿ya? No la apariencia física o si es simpático o no. Por ejemplo, un país como Francia, donde si que DSK hubiera salido de su problema, de su affair que tuvo en Estados Unidos, a lo mejor hubiera salido el presidente de Francia. No importaba lo más mínimo ese problema. Finalmente, también importa cuál es nuestro modelo, cuál es nuestro paradigma sobre cómo se forma la preferencia y cómo se comporta un individuo. Si consideramos a la gente como racional, que es capaz de filtrar y leer bien y es bien informada, no nos debería preocupar tanto, ¿cierto?, que haya un abusador, alguien tratando de manipular, porque la gente simplemente dejaría de comprar ese diario, ¿cierto? O lo haría en menor medida. Pero si hay sesgo cognitivo que viola la racionalidad del individuo desde el punto de vista económico, por ejemplo, el sesgo cognitivo viola eso porque están cambiando las preferencias, entonces es más preocupante. Si a mí me dicen, no, de verdad está probado, aquí en Chile la gente tiene altos niveles de irracionalidad y sesgo cognitivo, estamos en un problema mayor, porque significa que el espacio para manipular las creencias es muchísimo mayor. Entonces esos son condicionantes. Concentración, ¿verdad? Ahí quería presentar algunos trabajos donde hacer el punto, aquí el único punto que quiero hacer es que este es un problema aquí y acullá, aquí y en la quebrada. O sea, es verdad, en Chile estamos preocupados, hay mucha concentración, puede ser a lo mejor mayor, lo sabemos, es uno de los puntos, pero esto es un problema en todo el mundo, tanto que en Estados Unidos y en Inglaterra, con grandes tradición de prensa independiente y competitiva, focalizada en resultados de mercado. Igual hay preocupación porque Rupert, por ejemplo, concentró casi todos los diarios que existen y claramente tiene una agenda política, ¿ya? Y ahí había dos, si a alguien realmente le interesa, Nick Davis es un insider, alguien que ha trabajado 30 años en The Guardian y describe cómo en 30 años se fue concentrando la industria en Inglaterra y como consecuencia bajó el nivel de periodismo investigativo, que es una de las cosas que nos interesa que exista. Y el otro clásico, siempre conspirativo, porque Chomsky es conspirativo, pero lo que demuestra también es que Estados Unidos también está altamente concentrado. Raya para el resumen en esta parte, un poco para resumir mis ideas, ¿no?, las cosas que quería transmitir. Entonces los medios tienen poder para influir en las creencias y por lo tanto en las decisiones políticas que tomamos, y por eso no importa. Y esto está validado tanto por trabajo empírico como teórico. La concentración de medios es creciente aquí y acullá, ¿ya? O sea, en Chile es cierto, pero es cierto también en otros países y en países desarrollados. Concentración ha llevado a mayor comercialización, por ejemplo, también el énfasis en entretener a la gente más que en proveer la información importante para tomar decisiones de orden político, por ejemplo. Y menor periodismo investigativo, porque es caro. Y eso también es aquí y acullá. Ojo de nuevo con las condicionantes de la influencia general. O sea, siempre tenemos que recordar que debemos condicionar nuestra preocupación a los distintos elementos que vimos recién. La presencia del pluralismo, cuán racional creemos que son las personas tomando sus decisiones y leyendo la información, etc. ¿Ya? O sea, no olvidar que todo esto lo estamos condicionando. Entonces el escenario diagnóstico es preocupante, pero hay que tomar en cuenta varios elementos.
El otro resultado que yo quiero dejar bien recalcado, y que es válido tanto en trabajos teóricos como empíricos, en todos los trabajos económicos que yo conozco por lo menos, es que el pluralismo, independiente del mecanismo, si el sesgo es de oferta, si viene de la demanda, si son ultra perversos, si la gente le gusta ser sesgada, etc. Bueno, la combinación más loca que podamos pensar de todas las condicionantes, el pluralismo siempre limita en todos los casos el poder para influir negativamente. Y siempre mejora la capacidad de influir benignamente, o sea, entregar más información más diversa. ¿Ya? Y ahí es la idea, un poco la idea de Milton, que está detrás también de los principios de la Constitución norteamericana, que le gusta la prensa independiente, está recordada en la Constitución norteamericana, es la idea que, con la idea de competencia, que muchas veces se confunde con competencia de mercado, con mayor competencia se va a revelar la verdad. Un agente racional que toma los dos diarios, las dos posiciones, entre una de esas dos posiciones se va a encontrar la verdad, y uno deberá ser capaz de contrastar. Ese es el principio que está detrás del pluralismo y la competencia. Lo que pasa es que muchas veces se confunde competencia comercial, competitiva de mercado, con pluralismo, que lo acabamos de discutir. Rol de las nuevas tecnologías, y bien breve porque no soy un gran experto en esto, pero a la luz de lo que hemos visto anteriormente, podemos decir algunas cosas. Bueno, sobre las ventajas evidentes, baja en los costos de acceso a la información, para todos. Por lo tanto, podemos acceder a más información de forma más barata, menos costosa. Una de las características de la nueva tecnología, pensemos en Internet, es que potencialmente tiene un alto poder de transmisión y difusión. Y digo potencialmente porque vamos a ver después las desventajas que no siempre se va a cumplir y puede ser mala la forma en que, puede ser incluso perverso la forma en que el rol que tiene la nueva tecnología de información en esta discusión, en la provisión de información. Dado que también hay bajos costos de entrada para alguien que quiera ofrecer información respecto a los temas que nos competen, por ejemplo, de política, entonces es más probable que haya más pluralismo, y lo vemos, de hecho. En los medios, aquí en Chile vemos que, de hecho, la mayoría de la prensa online que existe, en línea, más bien representa los colores diferentes que la prensa tradicional. ¿Cierto? Entonces, eso porque las barreras de entrar y ofrecer un sitio, un blog, son más o menos bajos. Tiene una gracia también que permite como monitorear de forma inmediata, rápida, el impacto que tiene. Podemos generar estadísticas, podemos medir lo que está pasando en un web. ¿Ya? Eso es algo que es mucho más difícil de hacer en un medio más tradicional, ¿cierto? Y finalmente, evidente, es más fácil que haya mayor participación, interacción y respuesta entre usuarios y la plataforma. O sea, yo estoy leyendo mi diario de papel y no tengo idea de lo que está opinando la otra persona que está leyendo el diario. No sé si le parece, si opina lo mismo que yo, que encontré que fue buena noticia. En las plataformas de internet, plataformas electrónicas, la nueva tecnología, la dinámica es distinta. Hay una conversación, hay una rapidez, sabemos cómo responden las personas. Desventaja, y aquí tenemos varias ventajas evidentes, pero ojo, primero, si la fuente, dijimos que potencialmente puede ser una herramienta muy potente para difundir información, transmitirla a través de la sociedad. Pero si las fuentes sobre las que se basa la información que se está transmitiendo son las mismas, o sea, si por Twitter no estamos tuitando el artículo de la tercera, estamos ayudando a la transmisión. Si creemos que la tercera por alguna zona es sesgada, estamos ayudando a una transmisión que va a ser perversa, si creyéramos que fuera ese el caso. Si fuera bueno el artículo, por supuesto que vamos en el sentido contrario, pero ojo con la fuente. Como es altamente costoso producir información, periodismo investigativo, etc., la mayoría de estos webs que surgen, que tienen esfuerzos loables, muchas veces no pueden llevar a cabo esa investigación. Se basan entonces en información hecha por otros y no la verifican. Entonces es rápida, es potente, potencialmente fuerte la transmisión, pero si las fuentes no han cambiado, no es tan potente. Entonces,
queremos no que sea complementario a lo que ya existe a la prensa tradicional, sino que sea más bien sustituto en el sentido de que pueda también proveer de nueva investigación, nueva información. Ese es un punto. Después, mientras todos estos sitios de internet no tengan forma de financiarse a través del avisaje, porque vimos que el avisaje de alguna forma tiene un rol positivo cuando permite financiar y por lo tanto proveer mayor calidad. Puede ser perjudicial, pero tiene potencialmente un rol bueno sobre la producción de calidad de información. O sea, asumamos que es bueno ese rol. Mientras todos esos webs, que son muchos, estén aislados y sean pequeños, no van a tener fuentes de financiamiento y por lo tanto no van a poder financiar, invertir en buena información, en conseguir buena información, hacer investigación. Por lo tanto, va a mantenerse baja la calidad de la información que se entrega. Por mucho tiempo, en muchos casos, por ejemplo, el mostrador, que encuentro un aporte, al final, esa es mi opinión personal, es un aporte a la información que tenemos. En muchos casos, el mostrador, no obstante, entrega información que de otra fuente la arregla un poco y no investigó nada. ¿Ya? No queremos eso. Queremos que sea más sustituto más que complementario. Y ojo, y cuando hay financiamiento, cuando hay avisaje, que en la plataforma electrónica es natural que haya, con banners y todo, funciona más o menos parecido a los diarios, aunque los diarios ya es bochornoso que la mitad de un diario, de la medida física de un diario sea avisaje, ¿ya? Pero eso es otro tema. En los sitios web es más o menos parecido, pero ojo con el poder extorsionador de avisadores. Tienen poder para influir en lo que se está informando. Multiplicidad de voces. Baja el costo de entrada para alguien que quiere ofrecer información, pero cuando entran muchos, empiezan a hacer muchas voces que es casi impracticable ponerle atención a todo. Y está estudiado cuando es muy costoso leer todos los tweets que recibí de todas estas personas que yo sigo y que son todos muy brillantes, leerlo, procesarlo, digerirlo, es costoso. Por lo tanto, lo que es racional a veces es decir, yo, mientras no pase algo realmente excepcional, yo no voy a considerar nada de lo que me llegue de información porque es demasiado. ¿Ya? Ojo entonces también con la multiplicidad, lo hace también puede distraer la atención a otras cosas relevantes que están pasando y que se están informando, pero que no tienen suficiente atención. Y en sociedades segregadas, como la nuestra, y esto yo creo que es un tema que no sabemos muy bien en Chile, no sé si se ha investigado bien, las nuevas tecnologías pueden quitar poder de transmisión vía segregación. ¿Ya? O sea, cada grupo que surgen estas tecnologías generalmente son potencialmente muy buenas para todo lo que estamos discutiendo acá, pero también puede llevar naturalmente a que haya conversaciones de nicho, pequeñas conversaciones locales, comunitarias que distraen a las personas de esa comunidad de todo lo que está pasando en otras comunidades y lo que está pasando en la opinión pública. Entonces el poder de transmisión está condicionado a eso, y en una sociedad segregada como la chilena yo creo que es un tema importante. Y después está de nuevo, evidentemente, que si bien el costo se hace cada vez más barato acceder a la información a través de esta nueva tecnología, en Chile todavía no todos acceden fácilmente a esta nueva tecnología, y por lo tanto hay una desigualdad tremenda que se produce por diferencia entre rico y pobre. Y como está estudiado en un modelo teórico por Petrova, eso permite que los que están accediendo vayan gobernando la agenda de lo que se está discutiendo vía ese mecanismo, porque los otros están excluidos. ¿Ya? Eso no da pena porque creo que estoy pasado, ¿no? Bastante, pero estoy terminando. Mi diagnóstico, bien rápido, este es el último punto que yo quería hacer, era un poco tratar de decir algo respecto a nuestra situación. Yo creo, mi perspectiva es que hay una gran ignorancia. O sea, todas estas preguntas, todas estas cosas que hemos estado discutiendo acá, hasta donde yo sé, muy poco se sabe. Entonces, tenemos la percepción de que está todo muy malo. Pero en verdad, seamos justos, deberíamos ser más rigurosos y ver qué tan malo es, y mirar y responder esas preguntas. Y ojalá me equivoque y en la tertulia de hoy día no digan que sabemos más de lo que yo estoy explicando. Se conocen los sesgos
¿Ya? Yo creo que, en general, yo tiendo a ser, por un lado, optimista con el ciudadano chileno. En general. Yo creo que es escéptico, sabe los sesgos que hay en la prensa tradicional, sabe que es concentrada, pero eso no es suficiente para que no haya manipulación de creencias. Y hay un trabajo de Anderson y McLaren que ellos lo llaman, no es el título del trabajo, pero ellos lo llaman The Murdoch Paper, porque tratan de explicar cómo este compadre Rupert ha tenido tanto poder por tanto tiempo en vista de que la gente puede ser racional. O sea, su modelo todos son racionales. Y a pesar de eso, todos saben también el sesgo de Rupert y lo siguen leyendo. Y él sigue manipulando las creencias. Si bien se conoce algo sobre la propiedad de los medios de comunicación, algo sabemos, y se presume alta concentración, sigue siendo muy escasa la información. O sea, yo comparo cuando yo tomo el libro de Chomsky y veo el nivel de detalle sobre qué es lo que financia, cómo se concentra la prensa, o en otros países, y me hago el ejercicio de pensar y buscar para Chile, es una diferencia enorme. A simple vista hay alta comercialización, ¿ya? Eso yo creo que, por el ejemplo que estábamos recién dando, los diarios tradicionales, la mitad por lo menos es puro paisaje. Lo que diagnóstico no es bueno, ¿cierto? No queremos eso. Y claramente escaso periodismo investigativo en medios tradicionales. O sea, eso sí que es más, no me tienen que convencer y venir con estadísticas. Poco se sabe, eso sí, del efecto de la nueva tecnología en la influencia que tiene este mismo tema. Entonces, para cerrar, y hago aquí ojalá un llamado, una invitación, y si yo puedo contribuir con el esfuerzo que ustedes hagan, feliz. Creo que tenemos que saber mejor cómo se financian los medios de prensa en Chile y quiénes son sus dueños. De verdad, o sea, cómo se financia. ¿Ya? ¿Es todo avisaje? ¿O también suscripciones? ¿O hay otros pagos políticos? Eso es algo que quisiéramos saber. ¿Ya? Si se puede avanzar un poco en esa línea sería muy bueno. Después está la pregunta de cuán secada es, y seamos serios y tratamos de compararlo con algo. ¿Sí? Comparado con los representantes que elegimos, lo que ellos piensan, el Parlamento, con lo que opina la gente, la opinión pública en general. Mecanismos pueden haber varios, tal vez uno puede tratar de armar encuestas sobre ciertos temas y ver si lo que opina la gente es muy distinto a lo que se está reportando en la prensa. Y después, esta es una idea mía, no lo he visto muy aplicado en ninguna parte, pero es una innovación que tal vez uno podría pensar. Yo creo que ustedes a lo mejor tienen harta herramienta, podrían considerarla. Aprovechando beneficios de la nueva tecnología, es monitoreo de calidad usando nuevas tecnologías. O sea, la prensa entrega información todo el tiempo sobre un montón de cosas. Incluso si quisiéramos ver cosas no políticas, también serviría. Incluso sobre las cosas que nos benefician privadamente, personalmente cada uno. Decisión de si compro esa lata de tomate o no. ¿Ya? Ese tipo de decisiones, uno podría ir probando cuán precisa, buena fue esa información de algo que sea medible, por supuesto, cosas que no podemos medir, la ideología es muy difícil de medir. Ir midiendo en el tiempo, en 6 meses, en retrospectiva, y comparando lo que fue diciendo y lo que finalmente fue ocurriendo, ese ocurrió, y poder monitorear algunos medios de prensa en línea, por ejemplo. Es fácil de ver. Finalmente creo que hay otra urgencia. ¿Ya? Claramente en Chile hoy día hay otras urgencias, pero tarde o temprano también nos interesa porque es un gatillante importante como se debate en este país, en lo que la influencia, el rol que tiene la prensa. Creo que debemos algún día tener el debate, discutir cuál es nuestra política y estrategia del país al respecto. Yo no veo en ninguna parte discusión al respecto, a pesar de que todos tenemos la presunción de que hay alta concentración y que hay mucha influencia de la prensa. Pero deberíamos empezar a pensar ya en políticas y en estrategias. Y finalmente mi último punto, que no sé si quedó claro, pero quiero insistir un poco en ello. Yo creo que la prensa sea del Estado no es bueno para nadie, pero sí hay herramientas de intervención de política que pueden mejorar la diversidad del pluralismo y que pueden mejorar también la competencia.
yo creo que lo que hay que tratar de conseguir es mayor competencia combinado con competencia de mercado, o sea, un mayor número de oferentes persiguiendo distintos objetivos, que pueden ser políticos y comerciales, pero que se asegure el pluralismo. ¿Ya? Y con eso, perdón que me haya pasado el tiempo, pero tenía muchas cosas que decir. Bueno, ahora vamos al paso, una ronda de preguntas, una pequeña discusión con lo que queda de tiempo. Entonces, quieran preguntarle a Paola algo sobre la presentación, o alguna opinión, o comentar, reflexión. A mí me gustaría como precisar unas cosas. En una parte como en las conclusiones dijiste que la información ahora que se transmite es poca. A mí me gustaría como argumentar eso un poco, continuar con esa idea, también fijándonos que en las sociedades de ahora la información prácticamente cuesta plata. O sea, es algo súper importante y ya pasa a ser algo como vital dentro de la sociedad. Y también, lo otro que también creo que es importante decir, que también por los estudios que se establecieron de la agenda serie, ahí también dice que, por ejemplo, las personas no pueden saber más de 5 temas, por tirar un ejemplo. No saben tantas cosas, o sea, no manejan tantos temas. Entonces, finalmente, la agenda serie es como una disputa frente a cuál información se pone primero y cuál se rechaza. Es una forma de influir, porque a lo mejor el tema que quiere toda la gente discutir es uno, pero el que impone la agenda, que tiene poder de imponer su agenda, ¿cierto? O el interés particular que lo está influenciando. Sí. Ese es el problema de una tecnología que tiene una prensa para influir. Sí, lo totalmente. Era eso lo que quería. Y lo primero es, claro, es lo que yo decía al principio, este es un bien público, y por lo tanto, ojo, no todo bien público es altamente valorado. Hay bien público que la valoración no es suficientemente alta como para querer costear los costos de proveerlo. No, este es un bien público y estamos todos de acuerdo que nos importa mucho y es altamente